La inteligencia puede llevarnos a hacer cosas sorprendentes. Nos puede llevar al camino del éxito si elegimos los senderos correctos, pero en ocasiones, la inteligencia y las ganas de matar hacen una combinación fatal que puede arrastrar al desastre a cualquiera que se encuentre cerca. Tal es el caso de Ted Bundy, un joven inteligente, apuesto y prometedor, que eligió el sendero de la muerte para asesinar estudiantes y de esa manera saciar todos sus deseos. Theodore Robert Cowell nació el 24 de noviembre de 1946 en Burlington, Vermont. Su madre, Louise Cowell, y su padre, un veterano de la Fuerza Aérea, cuya identidad permaneció desconocida para Ted durante toda su vida. Tras el nacimiento de Ted, su madre se fue a vivir con sus padres. Es en ese sitio en el que le hacen creer que sus abuelos eran sus padres biológicos y su madre, en realidad, era su hermana mayor. El verdadero objetivo era proteger a la joven madre de la condena social, ya que en ese tiempo no era bien visto ni aceptado una madre soltera. Con el tiempo, Ted se enteró del engaño, y esto le causó grandes problemas y conflictos. Su tía Julia después declararía que al cuidar al pequeño Ted y tras tomar una siesta, despertó rodeada de cuchillos mientras el pequeño le sonreía al pie de la cama. Al cumplir 4 años, él y su madre se mudaron a Tacoma para vivir con otros parientes. Fue en ese lugar en el que su madre se enamoró de un cocinero del ejército llamado Johnny Bundy, y en mayo de 1951 la pareja se casó. Fue de ese modo que Ted asumió el apellido Bundy que conservaría toda su vida. El nuevo matrimonio fructificó con 4 hijos, y a pesar de que Johnny trataba de formar un lazo efectivo con Ted, nunca lo consiguió. Pese a involucrarlo en todas las actividades familiares, él siempre se excluía como si no perteneciera realmente. En Seattle, Ted tuvo que recoger legumbres con su padrastro para sobrevivir, lo que lo hizo sentirse siempre muy humillado. Durante su adolescencia, se dedicó a robar autos y objetos de lujo para poder alardear del estilo de la clase media alta que tan desesperadamente codiciaba. En sus primeros años de adulto, inició una compulsiva búsqueda de una doble legitimación social, mediante su matrimonio con una mujer de la alta sociedad y el estatus de abogado. Ted estudió en la Universidad de Washington y en Puget Sound. Era un estudiante sobresaliente que obtenía muy buenas calificaciones. En el ámbito laboral, tomaba empleos de bajo nivel, pero no duraba mucho tiempo en ellos. Todos sus compañeros lo recordarían como alguien poco confiable. En la primavera de 1967 entabló una relación amorosa con Stephanie Brooks, una mujer hermosa, inteligente, sofisticada y de buena familia proveniente de San Francisco. Aquella joven cambiaría para siempre la visión que tenía Ted sobre el mundo. Ella era su compañera en la facultad de psicología en la que él estudiaba. Ted siempre había anhelado tener una mujer rica, guapa e inteligente con clase. La joven era su sueño materializado y además lo amaba. Pero lamentablemente en 1969, Stephanie, al graduarse, decidió terminar su relación, ya que había notado la extraña personalidad de Ted y sobre todo, la falta de dirección y de objetivos claros a seguir. Ted nunca pudo superar aquella ruptura y aquella mujer se convirtió en una obsesión. Por esa razón, Ted intentó seguir en contacto con ella escribiéndole cartas, pese a que ella no cambiaba de decisión. El resultado de la ruptura fue que Bundy abandonara sus estudios y pasado un tiempo decidió inscribirse en la Universidad de Washington, pero esta vez en la carrera de Derecho. Era brillante y tenido en buena estima por todos sus profesores. Es en esa época en la que inicia un nuevo romance, ahora con Meg Anders. Su relación duraría varios años, en un subir y bajar, ir y venir por parte de Ted. Meg venía de un reciente divorcio. Tenía una pequeña hija y veía a Ted como un excelente partido y deseaba estar con él, a pesar de que sabía que no la amaba, que no deseaba casarse y que mantenía relaciones con otras mujeres. Ella guardaba la esperanza de que cambiara para bien y que finalmente sentara cabeza con ella y su hija. Ella desconocía su pasada relación con Stephanie y que aún mantenían comunicación.
Mientras mantenían relaciones sexuales, él le pedía que se quedara completamente quieta, fingiendo estar muerta. Solo de esta manera podía alcanzar el orgasmo. Entre 1969 y 1972, todo parecía marchar muy bien. Bundy enviaba solicitudes de admisión a varias escuelas de derecho y estaba involucrado en actividades comunitarias. Sobre sus estudios afirmó: "Veo en la abogacía una respuesta a la búsqueda del orden". Ted hacía muestras de heroísmo. Obtuvo una condecoración de la policía por salvar a un niño de 3 años de morir ahogado. Detuvo a un carterista y logró recuperar la cartera para luego devolverla a su legítimo dueño. Ted se construyó una fachada de político y estaba involucrado con figuras importantes del Partido Republicano. Fue parte de la campaña para reelegir al gobernador de Washington y estuvo muy cerca de la primera dama, esposa del presidente Jimmy Carter. Pero pese a todas las buenas acciones, nada parecía satisfacer aquel vacío en su interior. Un vacío que no llenaban las condecoraciones o las relaciones políticas importantes que se había empeñado en hacer. Él deseaba asesinar, y nada iba a detenerlo. Ni siquiera su exnovia, con la que tuvo un encuentro. En un viaje de trabajo a California, en 1973, se reencontró con Stephanie. Ella, al verlo, quedó muy impresionada por el enorme cambio experimentado en su exnovio. Sin que pudiera evitarse, el tema de matrimonio salió a flote en varios encuentros amorosos que tuvieron entre verano e invierno del mismo año. Ante estos cortejos, ella volvió a enamorarse de él, pero de manera repentina, Ted decidió terminar con la relación. Para febrero de 1974, él consumió su simbólica venganza al no devolverle ninguna llamada. Ella, tras un tiempo de insistir, dejó de tener contacto con él, pero sin duda dejó una marca en la psique de Ted, ya que la mayoría de sus víctimas serían mujeres blancas, atractivas, cabello negro lacio y peinadas con raya en medio. Se sospecha que Ted mató a 40 mujeres, ya que nunca hizo una confesión completa. Esto lo convirtió en uno de los peores asesinos seriales de los tiempos modernos. Ted buscaba a sus presas en la clase media. Al ser apuesto e inteligente, era un enigma para las mujeres que lo conocían. Ted cometió varios hurtos pequeños en casas y comercios, siempre tras haber consumido alcohol. La aparición de sus primeros rasgos psicopáticos se produjeron en su juventud, ya que le gustaba espiar a las chicas mientras se cambiaban de ropa. Le gustaba leer revistas de pornografía y después se sumergió en lecturas en las que la violencia era la condicionante de la sexualidad. Sus lapsos psicóticos comenzaron a aparecer en 1972, mientras mantenía relaciones sexuales con su ligue casual. Él le presionó el cuello con el brazo y siguió haciéndolo hasta que ella tuvo dificultades para respirar. No se detuvo pese a que ella se lo pidió. Según parecía, él no se había dado cuenta de lo que hacía. Dejó de asfixiarla hasta que él alcanzó el clímax. Fue después de este pequeño incidente cuando comenzó a asfixiar a su amante mientras tenían relaciones. Experimento al que ella le puso fin después de que él no se detuviera y pareciera estar en un trance. Poco después, Ted siguió a una mujer que acababa de salir de un bar y se había adentrado en un callejón oscuro. Encontró un grueso listón para madera en un callejón y se acercó a un sitio para ocultarse. Esperaba que sus caminos se cruzaran para poder actuar, pero para su decepción, ella entró en su casa antes de tropezarse con él. Excitado por las expectativas que le habían deparado aquel encuentro, empezó a seguir a otras mujeres. Finalmente, en una ocasión golpeó a una mujer con una porra mientras ella buscaba las llaves de la puerta de su casa. La mujer gritó y cayó al suelo. Presa del pánico por lo que había hecho, él huyó corriendo. Tras varios ensayos y errores, consiguió dominar el miedo que le causaba golpear o seguir a alguien. Es de esta manera en la que consiguió convertirse en un asaltante eficaz. El 4 de enero de 1974, Ted cruzó la línea, ya que atacó en su territorio, el barrio universitario de Seattle. Entró al cuarto de Johnny Lenz, un estudiante de 18 años. La golpeó con una barra metálica en la cabeza. Posteriormente, quitó una pieza de la cama para penetrarla vaginalmente, causándole desgarres. Al día siguiente fue encontrada en medio de un charco de sangre y, aunque sobrevivió, quedó en coma varios meses y al despertar quedó con daño cerebral permanente. La técnica que utilizaba para hacerlas caer en su trampa era traer el brazo en cabestrillo y el otro sujeto con una ortopedia metálica. Cargaba un montón de libros mientras fingía intentar meterlos en su coche. Cuando la joven se acercaba, los tiraba
y cuando se agachaban para ayudarlo, les golpeaba la cabeza para dejarlas desmayadas y poder meterlas a su auto. Las víctimas conocidas de Ted Bundy fueron Linda Ann Healy, una estudiante de psicología de 21 años. Se hallaba dormida en el apartamento sótano de la casa que compartía con 4 chicas. Él entró por una puerta que no habían cerrado, la golpeó en la cabeza y la amordazó. La vistió e hizo la cama para que nadie se diera cuenta que había dormido ahí. La colocó en el asiento trasero del coche y la tapó con una manta. La llevó a un lugar apartado. Una vez ahí, sin preocuparse de las voces o gritos, la desató. La obligó a desnudarse, después la mató y dejó su cuerpo en el mismo sitio en el que había recogido a la joven. Donna Gail Manson convenció al estudiante de 19 años para que subiera a su coche mientras recorría a pie la corta distancia que había entre su colegio mayor, Evergreen State College, y un concierto de jazz al que se dirigía. Su cadáver nunca fue recuperado. Susan Rancourt, un estudiante de biología, acababa de salir de una reunión de futuros consejeros del colegio mayor y se dirigía a su habitación. Le aplastó el cráneo con un objeto contundente, la secuestró, violó y asesinó. Al final, arrojó su cuerpo junto al de Linda Ann en una pendiente arbolada. Katie Parks, un estudiante de historia de las religiones, salía de su colegio mayor ubicado en Corvallis para tomar un café con sus amigos en el edificio sindicato de estudiantes. La abordó mientras ella recorría esa corta distancia. La secuestró, violó y asesinó. Describió que abordó a la chica en la cafetería. Estaba sentado a su lado y comenzaron a hablar. Le hizo creer que estudiaba en ese lugar. Le invitó a salir del lugar para comer o beber algo. Una vez en el auto, la puso en la posición que él quería y pudo tener control sobre ella. Una vez que se alejó lo suficiente y frenó, no había nada que ella pudiera hacer, más que someterse a las instrucciones de su captor por miedo o porque creía que iba a poder escapar. Después de violarla, la llevó de regreso viva hasta su cementerio. Ahí, volvió a violarla, la hizo salir del auto y la obligó a alejarse a pie de la carretera para matarla. Bundy había recorrido 260 millas para llegar a ese lugar y raptar a su víctima. Dijo que lo hizo para cometer un crimen y que no fuera asociado con los otros. Brenda Ball. Ted decidió hacer algo diferente. Por la madrugada recogió a la joven de 22 años en la puerta de un bar de un barrio obrero de Seattle. La llevó a su apartamento y la retuvo ahí. Después, él declararía que le interesaba variar su modus operandi para no llamar la atención, ni avivar la llama de la indignación popular de las desapariciones anteriores. Es por eso que Brenda fue su siguiente víctima. La cogió haciendo autostop. Se pusieron a charlar y ella no tenía nada que hacer. Él le preguntó si quería ir a una fiesta en su casa y luego poder llevarla a casa. El primer encuentro sexual fue más o menos voluntario, pero no gratificó del todo los deseos que tenía. Así, después del primer encuentro, sus deseos se unieron con los otros deseos insatisfechos, a esa necesidad de poseerla totalmente. Cuando quedó inconsciente por el alcohol, mientras se encontraba en un estado que iba del coma al sueño, decidió estrangularla. La tuvo en su apartamento por varios días, moviéndola de la cama al armario. Ted declararía, refiriéndose a él mismo como una persona diferente. No había necesidad urgente de deshacerse de su cadáver, puesto que estaba en un lugar privado. Al final, haría un bulto con ella de cualquier manera y la llevaría hasta el coche a altas horas de la noche. Ted hablaba de esa manera todo el tiempo. Las pruebas posteriores arrojaron que maquilló de nuevo el cadáver y que le lavó el cabello mientras la retuvo en su apartamento. Georgine Hawkins. Ted volvió al campus de la Universidad de Washington para raptar a una antigua animadora, mientras recorría los pocos metros que separaban el colegio mayor de su novio del suyo.
Esta sería su sexta violación con asesinato. Cuando la joven desapareció, varios estudiantes dijeron haber visto por la zona a un hombre con una pierna escalollada y con muletas. Janice Ott y Denise Naslund. Un domingo de verano en la playa de Lake Sammamish hizo una variación en su treta y abordó a una mujer llevando el brazo en cabestrillo. Inició una conversación casual con Janice y le preguntó si podía ayudarlo a traer una barca. Aceptó, y al llevarla hasta el aparcamiento, la dejó esperando en su coche. Usó el mismo método con Denise, y luego diría, hablando de sí mismo como si fuera otra persona, que él no podía alejarse una gran distancia sin despertar las sospechas de las chicas que iban en el coche. Así, buscaría un espacio apartado, una zona apartada, a una distancia en coche relativamente corta de la zona del lago, en algún lugar donde no hubiese coches, tráfico ni nada. Él interpretaba un papel, hablaría del tiempo para que no se notara su ardid, una conversación de lo más corriente. Él tenía una casa por la zona y la llevó hasta ahí. Llevó a una chica primero y luego volvió por la otra. El individuo la retendría en un lugar en el que, ya saben, tuviera seguridad sobre ella. Luego abrió un mínimo de conversación, ya saben, calculada para evitar algún tipo de relación. Si hubiera sido cauteloso, probablemente habría matado a la primera chica antes de ir por la segunda. Pero en este caso, como hemos dicho, que no estaba actuando con cautela, no había matado a la primera cuando raptó a la segunda. Seguiría el mismo procedimiento con la segunda chica que con la primera. Era dueño, por así decir, de esta persona. Luego el yo normal empezaría a reaparecer y, dándose cuenta del doble peligro que corría, sentiría pánico y empezaría a pensar en la manera de ocultar sus actos, o al menos su participación en ellos. Así, mataría a las dos chicas, las colocaría en su coche y las llevaría a una zona apartada y las dejaría. Después de sus actos, Ted las arrojó en uno de sus cementerios y fue a pasar la noche con su amante, Meg. Aquella noche se quejó de un resfriado, pero devoró varias hamburguesas grandes. Carol Valenzuela. Raptó a la joven de 20 años en el centro de Vancouver. Cuando terminó con ella, la estranguló y arrojó su cadáver a otro de sus cementerios, junto a la frontera de Oregón. Su 10ª víctima, una mujer joven, no fue identificada, pero su cadáver fue encontrado cerca del de Valenzuela. Nancy Wilcox. El 2 de octubre de 1974, ya en una ciudad nueva, debido a que se quería matricular en la Facultad de Derecho, asesinó a la joven de 16 años, que era una animadora en su instituto. Melissa Smith. Raptó a la joven de 17 años y que era hija del jefe de policía de Maple, Utah. A la joven la violó, sodomizó y estranguló con uno de sus calcetines largos. Abandonó su cadáver desnudo junto a la carretera, con su cavidad vaginal llena de excremento y rastrojos. Las pruebas médicas indicaron que la tuvo cautiva al menos una semana antes de matarla, aunque es muy probable que se encontrara inconsciente durante todo ese tiempo, debido al fuerte golpe que recibió en la cabeza y que le había causado una fractura grave en el cráneo. Laura Aimee. Recogió a la joven haciendo autostop. De la autopsia se obtuvo que siguió el mismo modus operandi. Le rompió la mandíbula y le fracturó el cráneo con un instrumento contundente. Fue estrangulada con su calcetín, violó el cuerpo vaginal y anal. Se encontraron desgarres y hallaron que tenía el cabello recién lavado, lo que sugirió que el cuerpo fue retenido por un largo periodo, tal y como había ocurrido con otras víctimas. Carol Darronch. Ted cometió el tan milagroso error que acabaría con su carrera homicida. Se hizo pasar por policía. Convenció a la joven para que se subiera a su coche, pero la joven tuvo la buena idea de defenderse cuando trató de maniatarla.
Tras una lucha frenética, logró escapar y refugiarse en otro coche ocupado por una pareja. Ted se fue en su coche y la dejó ahí. El testimonio de la única superviviente serviría para acusarlo de secuestro. Debra Kent. Más tarde de su fallido ataque, convenció a la joven para que lo acompañara a una función que se celebraba en un instituto de Salt Lake City. La estranguló, violó y se deshizo del cuerpo. Ella fue su víctima número 14. El clamor de las noticias hicieron que se volviera mucho más cuidadoso para actuar. Es cuando se traslada a Colorado. Karen Campbell raptó a la joven de 23 años que era enfermera. Se dirigía desde el vestíbulo a su habitación del lujoso hotel de Aspen, el sitio en el que se encontraba de vacaciones. Usó el método habitual. Julie Cunningham cobró la vida de la joven instructora de esquí. Su cadáver jamás fue recuperado. Denise Oliverson raptó a la joven de 25 años mientras salía en su bicicleta de casa de su novio. Casi siempre, después de que Ted cometió un asesinato, aliviaba sus tensiones hablando por horas por teléfono con su amante Meg, quien vivía en Seattle. La racha de asesinatos de Ted fue interrumpida en agosto, cuando un vigilante e intuitivo agente de la policía de Utah lo vio conducir sin rumbo fijo por un barrio residencial a altas horas de la noche. Le hizo detener el coche para inspeccionarlo. Dentro del coche encontró unas esposas, una piqueta, una media y un pasamontañas, varios metros de cuerda y algunos jirones de sábana blanca. Se le confiscó el material y le dijo que era una posible prueba inculpatoria. Le dijo que era posible que le llegara una orden judicial por posesión de instrumentos de robo, una acusación genérica que a menudo reporta grandes dividendos. A partir de este punto, Ted estuvo en la mira de la policía. Antes había asesinado con impunidad, pero a partir de este punto, si quería hacerlo tendría que hacer un trabajo pulcro, ser realmente un genio para no ser detenido. Fue arrestado y su juicio comenzó el 23 de febrero de 1976. El cargo era secuestro agravado. Se le podía haber confiado y dueño de sí mismo. Pensaba que no había suficiente evidencia en contra suya. Estaba muy equivocado. Había casi olvidado a Carol, quien lo identificó sin dudarlo, y a la vez estalló en llanto. Ted se defendió y dijo que no la conocía, pero tampoco tenía una coartada por el día de los hechos. Al juez le tomó el fin de semana para revisar a fondo el caso y declarar una sentencia: 15 años con posibilidad de libertad condicional. En la prisión, se llevaron a cabo las pruebas psicológicas que el juez había ordenado. Los doctores determinaron que Bundy no era psicótico, drogadicto o que sufriera algún daño cerebral. Era un hombre completamente normal. Nadie podía explicarse su fuerte dependencia a las mujeres, la violencia que ejercía o su instinto de asesinato. Las pruebas encontradas en su coche, cabellos que coincidían con dos de las víctimas, la palanca hallada que coincidía con las lesiones craneales, fueron las determinantes para que la policía de Colorado levantara cargos de asesinato el 22 de octubre de 1976. En 1977, Bundy fue trasladado a la cárcel del condado de Garfield para encarar el nuevo proceso. Durante los preparativos del juicio, decidió defenderse a sí mismo ante la supuesta incapacidad de sus abogados, a quienes despidió. Ted tenía mucho trabajo ante sí, así que se le permitió visitar la biblioteca de la corte de Aspen para que estudiara. Pero las verdaderas intenciones que tenía eran las de escapar. Asombrosamente, lo consiguió. Se fugó con relativa facilidad el 7 de junio de 1977. Saltó por la ventana y corrió cojeando. Una mujer lo vio y preguntó a la gente si era normal ver a las personas saltar por las ventanas. La policía salió corriendo a buscarlo, pero ya se había marchado. Se encontraba cerca del río, en camiseta y shorts, para fingir que era un excursionista. Tenía la ropa escondida bajo un suéter. Caminó por la carretera y encontró refugio en una cabaña deshabitada en la que permaneció 2 días. Salió y robó un Cadillac,
Una semana después de su huida, la policía lo encontró a unas cuantas manzanas del lugar de la fuga. Durante 6 meses, los argumentos legales fueron interminables. El fiscal quería conectar a las víctimas de Utah a Bundy, pero él se defendía con tácticas dilatorias. El 31 de diciembre de 1977, por la mañana, un guardia dejó una bandeja de comida para Ted a la puerta de su celda. A la hora de comida se percató que la bandeja seguía intacta y aquella figura que se encontraba en la cama no era más que un bulto de almohadas y libros. Es cuando se dio cuenta del gran agujero que había en el techo y por el cual Ted había escapado por segunda vez. Cuando se dieron cuenta y se dio la voz de alarma, él ya se encontraba en Chicago, en una ciudad universitaria. En ese sitio pensó en diferentes lugares para establecerse. Se decidió por Florida, sitio en el que rentó un pequeño apartamento haciéndose pasar por estudiante. Parece que trató de dejar su actividad de asesino y, de haberlo hecho, es posible que jamás se lo hubiera encontrado. Sin embargo, a las pocas semanas ya estaba cazando. En aquel lugar conoció a Frances Messier, una mujer a la que veía diariamente. Ella no sabía nada de él, ni de su vida criminal pasada. No sospechaba ni siquiera de lo que se avecinaba. El 15 de enero de 1978, vestido con ropa oscura y armado con una cachiporra, aprovechó una cerradura defectuosa en la puerta de la fraternidad del Colegio Mayor Femenino. Forzó la puerta, entró y fue de habitación en habitación, atacando sin hacer ruido a cada una de las chicas que ahí dormía. La víctima 18 fue Lisa Levy. Le aplastó el cráneo con una cachiporra, arrancó los dientes, uno de los pezones, le dio un profundo mordisco en las nalgas antes de violarla y la sodomizó con un bote de aerosol, que luego dejó en su vagina. Al terminar, cruzó el vestíbulo para ir a otra habitación. Se dedicó a destruir los cráneos de las estudiantes que dormían. Golpeó con tal fuerza a sus víctimas que salpicó y manchó de sangre todo el dormitorio. Las manchas llegaban incluso al techo. No consiguió matar a las estudiantes, pero en otra habitación rompió la mandíbula, brazo derecho, dedo, cráneo, órbita del ojo y los carrillos, además de infligir cortes profundos en la cara a Karen Chandler. Después se volvió a la compañera, Karen Kleiner, que seguía durmiendo. La golpeó en la mandíbula con tal fuerza que varios de los dientes fueron encontrados entre las sábanas. Pasó a otra habitación para golpear y estrangular a Margaret Bowman. Afortunadamente, el edificio de fraternidad se encontraba semivacío, ya que en ese día no había toque de queda y la mayoría de las chicas se encontraba fuera. A las 3 a.m., Nita Neary llegó acompañada de su novio y notó que la puerta se encontraba abierta. Esto le pareció muy extraño y pensó que alguien había entrado a robar. Tras escuchar ruidos extraños se escondió y pudo ver a Ted salir con algo envuelto en un trapo. Decidió ir en busca de la encargada, en compañía de su compañera, y no tardaron en encontrarse con Karen Chandler, que se encontraba gravemente herida. Ted hizo una parada más frente al apartamento de Cheryl Thomas, un estudiante de danza de 21 años. Se encontraba dormida y él la golpeó con fuerza en la mandíbula. Dejó la media que había ocupado para cubrirse una mancha de semen y escapó a toda prisa. La joven no murió, pero perdió la audición en un oído y el sentido del equilibrio, lo que acabó con su carrera de bailarina. Días antes del último secuestro de Bundy, un hombre extraño en una camioneta van color blanco se acercó a un estudiante de 14 años. Sin embargo, la chica estaba en espera de su hermano y por recomendaciones de su padre, que era un oficial de policía, se sintió incómoda ante las preguntas y avances de aquel hombre. Su hermano llegó y le ordenó subir al auto. El joven, extrañado por aquel sujeto, decidió anotar las placas para mostrárselas a su padre. El detective James Parmenter, del Departamento de Policía de Jacksonville, decidió que era buena idea investigar. Las placas correspondían a un hombre llamado Randall, a quien visitó y pudo constatar que aquellas placas le pertenecían, pero que le habían sido robadas. Tras varias sospechas, hizo que los chicos vieran una de las fotografías de la estación y pudieron identificar a Ted Bundy como el hombre que trató de secuestrar a la pequeña de 14 años. La población se encontraba aterrada e indignada por el suceso en la fraternidad.
Ted, por su parte, se emborrachaba y vagaba por las calles en busca de una presa. El 9 de febrero de 1978, convenció a Kimberly Leach, una niña de 12 años, para que saliera del patio de su colegio. El único testigo del acontecimiento fue una amiga suya de nombre Priscilla, quien la vio subirse a la camioneta de un hombre, pero lamentablemente no pudo aportar mayores datos del auto. Ted abusó sexualmente de la niña, anal y vaginal, la estranguló y luego la degolló. Cuando se encontró el cuerpo ya se encontraba en un estado muy avanzado de descomposición y les fue imposible certificar la causa de la muerte. El cuerpo se encontró en un tonel abandonado y no se sabe cuánto tiempo lo tuvo retenido o lo que hizo mientras lo tenía bajo. A los pocos días, Ted se encontraba conduciendo de manera errática que un agente de policía, sospechando del conductor, le hizo detenerse. Era la noche del 14 de febrero. Le pidió al policía que lo matara, ya que no podría estar libre nunca más. Bundy enfrentó 2 juicios en Florida. El primero comenzó el 25 de junio de 1979. La corte se centró en los crímenes cometidos en la fraternidad. El segundo juicio fue realizado en Orlando, Florida, en enero de 1980, bajo la acusación de asesinato contra Kimberly Lynch. Sin embargo, fue el juicio de la fraternidad lo que selló su destino. El país entero veía en Ted una figura de maldad pura, y al mismo tiempo, docenas de jovencitas con cabello largo, lacio y negro le enviaban cartas ardientes y le declaraban su amor. Todas ellas se ofrecían a lavarle la ropa y soñaban en convertirse en sus amantes. Ted Bundy, por segunda vez, actuó como su propio abogado, siempre confiado en poder hacer que el juicio fuera lo más justo posible. Se hizo que el jurado estuviera conformado principalmente por personas negroides, con la intención de que no se cargara con prejuicios. Un blanco no juzgaría a un blanco por obvias razones. Ted no carecía de carisma y don de la palabra. Tal vez ahora luce como una estupidez, pero en ese momento se quería evitar que se saliera con la suya. Las evidencias sobre el caso de la fraternidad fueron determinantes. Primero fue el testimonio de Nita Neary, que señaló a Bundy como el sujeto que salió corriendo de la escena del crimen. Otro testimonio que ayudó a la condena de Bundy fue por las pruebas aportadas por el odontólogo Soubirón, quien mostró una serie de fotografías de la mordida de la nalga de Levy y cómo estas marcas de la dentadura correspondían a la perfección con los dientes de Bundy. Bundy, confundido, analizó la fotografía de sus propios dientes. Su madre imploró por la vida de su hijo, y él se dijo víctima de una farsa, de un juicio injusto y abusivo. No imploró, dijo que no tenía que hacerlo porque él no había cometido ningún crimen. El 23 de julio de 1979, tras 7 horas de deliberación, el jurado decidió que Ted Bundy era culpable. Cuando escuchó el veredicto, lanzó un grito como el de un animal. Después se pasmó y quedó quieto sin mostrar emoción alguna. El juez Coward recomendó la pena de muerte en la silla eléctrica por la muerte de Lisa Levy y Margaret Bowman. El 7 de enero de 1980 comenzó el juicio por la muerte de Kimberly Leach en Orlando, Florida. En esta ocasión, decidió que alguien más lo defendiera. Sus abogados fueron Julius Africano y Lynn Thompson. Una estrategia que ocuparon para apelar fue la incapacidad mental, una ruta arriesgada, pero la única opción para un asesino de la talla de Ted. El fiscal no tuvo problemas para darle la vuelta a la débil estrategia. Bundy, por su parte, perdía cada vez más el control, gastando sus energías en no explotar contra todo el mundo. Ya no le servía de nada aparentar calma y dominio de la situación. Sabía de antemano que su destino ya estaba decidido desde el juicio anterior. Durante el juicio, sorprendió a todos al dar la noticia de su matrimonio con Carol Ann Bone, una antigua compañera de trabajo. Pasaron su luna de miel en el pasillo de los condenados a muerte en la cárcel Rainford. Una vez que su suerte ya estaba decidida y sabía que no podía cambiar su situación jurídica, decidió que era un buen momento de confesar sus crímenes al Dr. Bob Keppel, el jefe de investigaciones del Departamento de Justicia del Estado de Washington. El doctor asistía a sesiones con Ted armado únicamente de una grabadora, para conservar los testimonios del asesino. Fue de esta manera en la que el mundo se enteró de las atrocidades,
Confesó que conservaba los cuerpos por un tiempo en su casa, ya que eran como trofeos, y que practicaba necrofilia. El 23 de enero de 1989, habló por teléfono con su madre por última vez. Ella lloró y le dijo que siempre sería su amado hijo. Ella no quiso estar presente en la ejecución. El 24 de enero de 1989, justo antes de su ejecución, sacaron a Ted por la fuerza de su celda. Pidió que se le permitiera ir al baño, ya que le habían dicho que los condenados se orinaban y defecaban encima por la corriente eléctrica. Un sacerdote fue el que convenció a los guardias que le permitieran cumplir su última voluntad. Fue como Ted, de esta manera, pudo salvar su dignidad. Finalmente, a las 7:04 am, fue ejecutado en la silla eléctrica. Tuvieron que aplicar corriente 2 veces. Fuera de la prisión, al saber la muerte de Ted, lanzaron fuegos artificiales, aplausos y, sorprendentemente, había jovencitas llorando, que protestaban por la ejecución de su amado multihomicida. El cuerpo fue cremado y fuera de la cárcel, muchos vendedores se dedicaban a vender Bundy hamburguesas, haciendo alusión a la silla eléctrica en la que había sido asado el asesino. También vendían playeras con mensajes contra el asesino. Los medios de comunicación celebraron sin pudor la muerte de Bundy. Podía leerse en los titulares, murió el animal, e incluso publicaron la foto del cuerpo en la que podía verse una sonrisa. 28 años después, se le cargó a la lista de víctimas una mujer más, Catherine Devine, quien fue vista por última vez el 29 de noviembre de 1973 pidiendo un aventón. Su cadáver fue encontrado el 6 de diciembre de ese mismo año por una pareja en el Parque McKinney, en el estado de Washington. Su cuerpo presentaba el tan usado modus operandi de Ted, estrangulada, sodomizada y con la garganta rebanada. Fue gracias a las pruebas de ADN que se pudo verificar en 2001 que Ted había sido el culpable. Fue cuando pudieron liberar al hombre que habían condenado por tal asesinato. Ted Bundy se convirtió en una figura de culto. Muchas mujeres lo recuerdan con amor y con deseo sexual. Tiene clubs de fans y muchos de sus artículos se han vendido en altas cantidades. Incluso John Wayne Gacy, otro asesino en serie célebre, hizo un dibujo del asesino ya que lo admiraba demasiado. Déjame saber en la caja de comentarios, ¿qué opinas de este asesino? ¿Qué condena hubieras impuesto de tener la oportunidad? ¿Debieron darle la oportunidad de vivir? ¿Qué crees que impulsa a las mujeres a sentir atracción y a otros admiración? ¿Qué más da? Al fin y al cabo, una persona menos sobre la faz de la tierra. Ted Bundy en sus declaraciones. Bundy, who murdered 38 women, made this startling confession before his execution. There is loose in their towns and their communities people like me today whose dangerous impulses are being fueled day in and day out by violence in the media in its various forms, particularly sexualized violence. And what scares me, and let's come into the present now, because what I'm talking about happened 30 years ago, that is, in my formative stages. And what scares and appalls me, Dr. Dobson, is when I see what's on cable TV, some of the movies, some of the violence in the movies that come into homes today was stuff that they wouldn't show in X-rated adult theaters 30 years ago. This stuff... The slasher movies that you're talking about. That stuff is, I'm telling you, from personal experience, the most, that is graphic violence on screen, particularly as it gets into the home to children who may be unattended or unaware that they may be a Ted Bundy who has that vulnerability to that predisposition to be influenced by that kind of behavior, by that kind of movie, that kind of violence. There are kids sitting out there switching the TV dial around and come upon these movies late at night, or I don't know when they're on, but they're on and any kid can watch them. It's scary when I think what would have happened to me if I had seen. It was scary enough.